Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam, que es gilatbao.cl, ahí nos pueden encontrar. En este Shabbat especial, Shabbat intermedio, ¿cierto?, de la festividad de Pesach. Es el Odehag Matzot, ¿cierto?, la fiesta de los panes sin levadura. Es un día intermedio y es un día donde leemos, ¿cierto?, una lectura especial de la Torá que nos dice: muéstrame tu gloria, ¿cierto?, le dice Moshe al Eterno. Dios, muéstrame tu gloria. He hallado gracia en tus ojos. También, cierto, está el célebre pasaje donde aparece Dios, Adonai, Adonai, Dios compasivo, abundante en misericordia y verdad, lento para la ira, cierto, grande en misericordia, etc. El pasaje donde el Eterno se revela con sus atributos a Moshe. Estos pasajes, cierto, se leen durante la ceremonia de Yom Kippur o Yom Kippurim. En ese día, ¿cierto?, se suele leer esos versos también. Porque veamos que hay una conexión, ¿cierto?, entre la expiación de Pesaj, que ocurre a través del Cordero, y también la expiación que se realiza en Yom Kippur. Donde también, ¿cierto?, hay una expiación que nos antecede, ¿cierto?, a aquel día donde dice la Escritura que en un día quitará el pecado del mundo. Así como en un día, ¿cierto?, quitó la culpa de Israel, ¿cierto?, los libró, los hizo libres de el azote, ¿cierto?, que venía a Egipto. Pasó por alto, ¿cierto?, sus faltas y los salvó. Así también pasará un día, ¿cierto?, donde habrá un día donde serán borrados todos los pecados del mundo, dice la Escritura. Y bueno, por supuesto pasará por alto a aquellos que le sean fieles. Ahora, en nuestra historia de Pesaj, destacamos, ¿cierto?, también en esta porción, y bueno, y en general en el relato de Pesaj que hemos estado reviviendo en estos días, Moshe le dice al faraón: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja que se vayan de acá. Ahora, sin embargo, si queremos aplicar esto en la vida de hoy, ¿qué cosas debemos dejar ir? Nosotros, ¿a qué cosas nos aferramos en nuestra vida? ¿Qué cosas necesitamos dejar ir de nosotros mismos? Pesaj, ¿cierto?, empieza con el Seder de Pesaj. O sea, empieza inmediatamente con el Seder o la Agadá, ¿cierto?, y la cena especial que nos recuerda el Cordero. Apenas inicia, ¿cierto?, el día. Ahí tenemos un antecedente porque hay quien dice, por ejemplo, el Shabbat, ¿por qué lo empezamos el viernes a la noche y no el mismo Shabbat si las ofrendas de Shabbat o los sacrificios eran solo del día sábado, Shabbat, no eran desde el viernes? ¿Por qué hay que recibir el día? Bueno, aquí aprendemos de Pesaj, ¿cierto? Aquí inmediatamente empieza el día, comienza el día a consagrarse. Y este día se consagra, ¿cierto? Eh, Consagramos nosotros este tiempo para el Eterno, para guardarnos para Él. Pero también, inmediatamente comienza Pesaj, tenemos que dejar cosas atrás. Hay que hacer limpieza, hay que vender, quemar cosas, hay que sacar el hametz y dejar ir muchas cosas. Entonces cuando Moshe se para frente al faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, bueno, el punto es que el pueblo también tuvo que dejar ir muchas cosas, ¿cierto? Mientras recordamos estos relatos y las historias de Pesaj, dejamos ir algunas cosas. Todo aquello que hacemos antes, ¿cierto? Antes de Pesaj, dejar ir, botar, eliminar, limpiar, significa de que no deberíamos nosotros ser tan malos en dejar ir las cosas que a lo mejor no están bien. La Torá nos ordena dejar ir cosas, dejarlas atrás. No deberíamos ser tan malos a la hora de hacer esto. De hecho, la limpieza, ¿cierto?, que llega con Pesaj, es tirar, vender, regalar el hametz, quemarlo. Y es bueno dejar ir todo esto. Pero hay cosas que no es tan fácil dejar ir, ni dejarlas atrás.
A veces, cierto, es sencillo, bueno, esto ya no se come, lo boto. Pero hay veces que hay cosas que son a lo mejor más caras, más ricas, o a veces son un recuerdo de alguien importante. A veces son un recuerdo de alguien que, voy a poner un caso extremo, pudo haber fallecido en estos días y a lo mejor compró eso y uno tiene cierto apego, ¿no? Bueno, esto es lo último que compró. La última comida a lo mejor que compartimos fue esto, que estoy votando ahora. No es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil, dependiendo de las circunstancias, dejar ir las cosas atrás. Porque lo único físico que nos queda de la gente que a lo mejor parte, lo único que nos queda de ellos es lo que dejaron, lo que usaron en esta vida, lo que vestían, lo que comían tal vez, lo que compraron ellos y dejaron acá. Eso quedó. Y dejar ir todo aquello es difícil. Es difícil. Ahora, imaginémonos que tuviésemos nosotros que ser como los hijos de Israel, embarcándonos en un viaje de salida sin retorno y pudiésemos llevar solamente una maleta. ¿Quién nos hace problema cuando nos dicen que solo tenemos que llevar una maleta? Pero uno dice, pero ¿cómo? Tampoco. Una sola maleta y dependiendo del espacio, bueno, tratamos de buscar la mayor capacidad, pero no siempre se puede llevar muchas cosas. A veces hay que salir, viajar y dejar ir a algún lugar con una sola maleta. Los hijos de Israel tuvieron que hacer esto. No solamente en aquella oportunidad, sino que en muchas ocasiones los hijos de Israel y los judíos, ¿cierto? Tuvieron que partir con su maleta y con lo que tenían puesto. Y nada más, a causa de alguna persecución, etc. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué tomaríamos? ¿Qué colocaríamos ahí dentro de una maleta, realmente? Bueno, ahí entramos en conflicto, esto sí, esto no, quiero poner esto, no me cabe. ¿Cómo lo hago? Si ponemos panes muy grandes, a lo mejor no nos caben eso en las maletas. Tenemos que poner un pan como una matzá delgadita. Ahí a lo mejor nos puede caber, pero de otra forma no nos cabe, ¿cierto? Vaya usted a comprar unos panes como ojalá y se trae así unas bolsas. Pero bueno, en cambio trae una matzá y puede traerla hasta en la mano, ¿cierto? En un sobre podría caber una matzá. Pero no es tan sencillo dejar las cosas atrás. A veces genera angustia. Y bueno, los hijos de Israel tuvieron que tomar la decisión de qué podían llevar y qué no. Y a veces fue tan rápido que hay cosas que ni siquiera se alcanzaron a hacer, como la comida. No podían llevarlo todo. Hay cosas que ineludiblemente tenemos que dejar atrás. Y de hecho nuestro Pesaj comienza con la llegada de la primavera, donde cosas quedan atrás y cosas son renovadas. Comienza el mes de Nisan o Aviv, el mes de la primavera, ¿cierto? Comienza el nuevo ciclo. Dice, este será para ustedes el primer mes del año. Hay cosas que hay que dejar atrás y cosas que en Pesaj no podemos cargar. Ya hay que haberlas dejado atrás. Dejando atrás, ¿cierto? Toda malicia o toda levadura de malicia, de maldad, de mentiras. Hay cosas que hay que dejar atrás, sí o sí, en Pesaj. No podamos cargar con ellas en adelante. Esta es una invitación, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. El faraón, si no nos puede alcanzar, y si nos alcanza, nos deja atrás. Nos mantiene atrás y nos afirma para que no nos vayamos. Bueno, cuando uno piensa en una maleta, piensa en cosas físicas, cosas tangibles, pero no solamente son cosas, a veces son cosas que están dentro del corazón, de los pensamientos, los sentimientos que hay que dejar atrás. Hay cosas ante las cuales hay que rendirse, hay que decir, bueno, esto ya no se dio, mis planes no fueron como yo pensaba, a lo mejor fracasé en esto, triunfé en esto otro, pero hay cosas que hay que dejar atrás. Sencillamente tengo que dejarlas ir, pero no siempre es fácil.
Hay cosas que no soportamos dejar ir o dejarlas atrás. Hay personas que quizás han partido de nuestro lado, que es difícil pensar en dejarlas ir. Por supuesto que sí. Por ende, ¿cierto? De las cosas que nos ayudaron, fueron de bendición, las recordamos como eso, como una bendición. Cuando recitamos, ¿cierto? Por ejemplo, en Pesaj, una de las costumbres también es recitar el Izkor, así como en Yom Kippur. Izkor, en memoria, ¿cierto? De aquellos que han partido. Una memoria de aquellos que estuvieron a nuestro lado, como en el Kadish también, que lo hacemos, ¿cierto? Para que sus memorias sean una bendición. Los recuerdos, las cosas que no podemos dejar atrás, que están clavadas en nuestra alma, en nuestro corazón, tienen que ser para bendición. Pero la bendición no es una carga. Y no es algo que vaya a molestar, ¿cierto? En nuestra maleta de nuestra vida, al contrario. Nos aseguramos de que hay cosas que dejamos atrás, que de no olvidarlas, ¿cierto? Y que sean bendición. Y hay otras que recordamos con dolor para que no se repitan. Por ejemplo, como se hace hasta el día de hoy, se dice nunca más, ¿cierto? Nunca más. En referencia al holocausto. No dejar, ¿cierto? Sin olvidar aquellas cosas, diciendo que esto nunca va a volver a ocurrir de nuevo. De hecho, hay un Shabbat Zahor que está anterior, ¿cierto? A Pesaj. El Shabbat del recuerdo. Recordamos lo que hizo Amalek, no lo olvidamos. Es propio, ¿cierto? De nuestra vida recordar. Es propio de la Torá, es recordar. Hay cosas que se recuerdan para bendición y cosas que se recuerdan para no olvidarlas. No debemos olvidar ciertas cosas. Pero hay cosas que ineludiblemente tenemos que dejar atrás. Y eso es Pesaj. Nuestra mochila, nuestra carga liviana. Con panes livianos, ¿cierto? De sinceridad y de amor, de paz, de armonía unos con otros. No la carga dura del odio, la amargura, la tristeza, entre otras cosas, que solamente son una mochila pesada. En cambio, en estos días debemos cargar ligeramente nuestra vida, el peso de lo que somos hoy, con el recuerdo de bendición, sí, las cosas que no hay que olvidar, con la carga de hoy alivianada, nuestros corazones sosegados, ¿cierto? Ante las maravillas y la salvación que Dios hace. A veces cuando vemos las cosas muy oscuras, vemos todo difícil y todo es una carga compleja. Pero cuando vemos la mano del Eterno actuando, vemos, ¿cierto? Sentimos el alivio y el descanso que esto nos da. Hemos limpiado nuestras casas, cocinado lo de Pesaj y celebrado, ¿cierto? Nuestra mesa de Pesaj. Hemos tenido un seder largo. A veces se extiende a medianoche y a veces incluso más allá de medianoche. Recuerdo seder de Pesaj hasta las 2, 3 de la mañana fácilmente. Y ahora, ¿cierto? Llegamos hasta el Shabbat para una vez más celebrar un Shabbat. Celebramos Pesaj, etcétera, nos preparamos y ahora llegamos a Shabbat y un Pesaj en Shabbat, una doble celebración. Pero después de tanta celebración, a veces también, bueno, hay un cansancio. Hay que preparar acá, hay que anticiparse, esto, aquí y allá. Hay que hacer muchas cosas para Pesaj. Mucho dejar atrás, mucho que hacer, muchas leyes que aprender, muchas cosas que recordar. Y nos planteamos en este Shabbat también, ¿por qué hicimos todo esto? ¿Es realmente lo que quiere Dios? Que estemos a lo mejor haciendo tantas cosas que lleguemos a cansarnos. ¿No es que acaso Pesaj, con todas sus leyes y todas las cosas que conlleva, ¿no es acaso Pesaj una fiesta de libertad? De memoria de la salvación, como para que nosotros tengamos tanto que hacer en Pesaj que luego terminemos agotados, cansados.
a lo mejor por tanto que hay que hacer. A lo mejor hasta más cansados porque comemos algo que es menos calórico, ¿cierto? El pan es menos calórico, la matzá. ¿Es realmente lo que quiere Dios? Que trabajemos tanto en Pesaj. Alguien podría preguntarse, bueno, a lo mejor el Eterno nos dejó libres, pero a lo mejor en este tiempo somos siervos de alguien más y por eso estamos tan cansados o nos cansamos. Bueno, de hecho, la misma raíz de la palabra, ¿cierto? Eved o Obed, ¿cierto? Un siervo, que es las letras, ¿cierto? Ayin, las letras Bet y Dalet. Son las mismas palabras, ¿cierto? Para la misma raíz de la palabra trabajo. O sea, un siervo, un esclavo y un trabajador es lo mismo en hebreo. Se dice igual. Incluso cuando hablamos de la abodá, ¿qué es la abodá? El servicio del templo. Nuevamente una conexión entre Pesaj y Yom Kippur. El servicio, ¿cierto? Éramos siervos, ahora somos libres en Pesaj. Pero en Yom Kippur, que nos recuerda también la expiación, sacrificio, hay una boda, un servicio complejo que se realiza. El mismo Pesaj había un complejo servicio de matar, ¿cierto?, el cordero para comerlo y todo el trabajo que conllevaba. Eso se le llama abodá y viene de la misma palabra de Eved, un siervo. O sea, pasamos de ser siervos ahora a ser nuevamente siervos, de ser esclavos a ser nuevamente esclavos. O sea, solamente sustituimos la esclavitud del faraón para hacernos esclavos de Dios. Una pregunta. O sea, dejamos cosas atrás, Dios nos pide dejar cosas atrás, pero ahora nos pide cargar con una mochila, que es su servicio. Viene la porción, ¿cierto?, de esta semana, donde nos encontramos, ¿cierto?, en estos episodios de Shemot. El Eterno está frente al Moshe está frente al Eterno, le pide que le muestre su gloria, pero el pueblo está abajo, bailando y celebrando el becerro de oro. Mientras Moshe, ¿cierto?, está ahí cara a cara con el Eterno, viendo sus espaldas, su gloria, su majestad, el pueblo abajo está desbandado, ¿cierto? Está celebrando el becerro de oro. Moshe rompe las tablas, las lujot, está cansado, enojado. Y se pregunta, ¿para qué sirve todo esto? Te hemos querido servir a ti, pero mira lo que pasa. Estoy cansado, enojado. Y nuevamente, ¿cierto?, pese a que Moshe había salido de Egipto y todos ellos, vuelven a poner una carga encima. Por ende, Dios le exige, ¿cierto?, a Moshe que nuevamente vaya ante él al monte. Y Moshe le dice, no me moveré si tú no vas con nosotros. Y el Eterno le dice, iré a la cabeza y aligeraré tu carga. O también traducen, y yo te daré descanso. Y esa palabra, ¿cierto?, descanso, menujá, que se dice en hebreo. Hay quien dice, algunos comentaristas, yo te daré descanso, menujá. Se parece a la palabra mahané. Menujá, mahané. Si se fijan, está al revés, como la J y la N. Mahané, menujá. La palabra mahané significa un lugar para acampar, un campamento. Un lugar para el descanso. Yo te daré descanso. Yo iré a la cabeza y aligeraré tu carga. O algunos traducen en esos versos, yo te daré descanso. Un lugar para descansar. Un lugar para estar quieto, tranquilo de todas estas cargas, ¿cierto? Y todo lo que estás viviendo ahora, Moshe. Pesaj nos debe recordar también esto, es como un lugar para acampar. Cuando nosotros
salimos, por ejemplo, a un camping, preparamos la comida antes, ¿cierto? Arreglamos las cosas. Estamos en un lugar reclinados. Nos juntamos, ¿cierto? Quizás como familia. Y hacemos de nuestro Pesaj un lugar como de campamento. El campamento de los hijos de Israel celebró también Pesaj en sus casas. Quizás luego al entrar en la tierra prometida, etc. Y es Pesaj un lugar para el descanso también. Un lugar donde podamos acampar nuestra familia. Nuevamente en la Torá o en la escritura, los Teilim nos habla de las cargas. Dice en el Salmo 81: quité la carga de tu hombro, tus manos están libres de la carga. Cuando llamaste en apuros, te rescaté. De manera invisible te respondí en el trueno. Y aunque el Eterno no pueda ser visto, Él está dándonos descanso y aligerando nuestra carga. Dice: yo quité la carga de tu hombro y tus manos quedaron libres de carga. Cuando llamaste en apuros te rescaté. En lo invisible te respondí en el trueno. En la voz del trueno, ¿cierto? Es decir, el Eterno quitó de nuestros hombros la fuerte carga. Nos dio descanso y aligeró nuestra carga, dice la escritura. A pesar de que Moshe tenía una carga durísima al cargar con todo el pueblo de Israel y esa dura cerviz que tenían, que la dura cerviz es como un cuello rígido, o sea, un cuello pesado, rígido, pesado, ¿cierto? Para los hombros. Una dura carga de llevar. Y aunque él estaba cansado, ¿cierto?, de este pueblo, ahora el Eterno le estaba diciendo: tranquilo, yo te daré descanso. Yo iré delante de ti y aligeraré tu carga. Te daré descanso. Te daré lugar para acampar. Yo te aliviaré en el fondo la carga que llevas en este momento. Nadie, es cierto, que pretenda llevar toda la carga de responsabilidad que tiene, quizás consigo mismo, con su familia, con los demás. Nadie que pueda pretender querer llevar la carga de todo puede decir que el día de mañana no estará cansado. Por supuesto que cansa. Pero el Eterno nos quiere decir que no estamos solo en esto. Tenemos un socio. Y nuestro socio, ¿cierto?, nos apoya y nos aligera nuestra carga. Pesaj, por así decirlo, fue una carga. Es un trabajo, es un aprendizaje, son mandamientos, cosas que hay que preparar aquí y allá, hay que llegar hasta el lugar y tantas cosas que hay que hacer. Y en medio de Pesaj tenemos un Shabbat, siempre hay un Shabbat. Un momento para descansar. Un momento para acampar. En medio, ¿cierto?, de este viaje, de esta salida de Egipto, donde salimos apresurados, dejando cosas atrás, Él nos da un respiro. Ese lugar es Shabbat. Lugar para descansar, un símbolo del regalo de Dios para nosotros, un símbolo del pacto del Eterno por los siglos de los siglos con su pueblo Israel. El Shabbat. Sin embargo, Moshe todavía no estaba del todo descansado. Siguió hablando con el Eterno, discutiéndole y queriendo llevarlo más allá. Moshe no estaba tranquilo solo con el descanso, por así decirlo. Tranquilo, Moshe. Yo te daré descanso, aligeraré tu carga. Moshe quiso seguir, por así decirlo, regateando con el Eterno. Le dijo: quiero conocerte, quiero entender tus caminos, porque hoy día me cansé, o sea, hicimos todo un trabajo, subí hasta la montaña, se escribieron las tablas, ¿cierto?, de la Torá, nos diste tu voluntad, tanto que nos esforzamos, salimos de Egipto, viajamos por todo lugar, llegamos hasta aquí, hemos visto tu majestuosidad, tú nos entregaste las tablas,
Y resulta que el pueblo estaba celebrando un becerro de oro y todo esto se rompió. Imagínense la presión o la impresión de todo esto. Pero ¿cómo? Servir al Eterno no es que es una carga ligera, fácil de llevar, pero Moshe tuvo que vivir todo esto. O sea, cuando uno piensa en seguir al Eterno es que las cosas se van a arreglar, solucionar, el camino va a ser ligero. De repente conseguimos todo para que inmediatamente se destruya. Difícil. Moshe no se queda tranquilo diciéndole, bueno, yo te daré descanso. Tranquilo. Quiero entender algo más allá. ¿Por qué, oh Eterno, son así tus caminos? ¿Cómo son tus caminos? Quiero entenderlo. O sea, nos trajiste de Egipto hasta acá. Nos hiciste subir, ¿cierto? A esta montaña y resulta que yo bajo y todo esto queda en nada. O sea, se siente un poco Moshe todavía impactado por esto. ¿Cómo el Eterno primero permite que se haga su voluntad, que nos encaminemos y de repente se destruye todo lo que se levantó? No entiendo. Moshe quiere entender los caminos de Dios. La esencia misma de Dios. Quiere decirle, bueno, quiero verte cara a cara. Sin embargo, esto era mucho. Y Dios prometió esconderlo en la peña y hacer pasar su presencia delante de Moshe, o sus espaldas, como dice. Moshe vislumbró su esencia. Y nosotros aprendimos a través de esta escena que el Eterno es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en bondad, fidelidad. Extiende su bondad, ¿cierto?, hasta la milésima generación. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero también dice que no dejará, ¿cierto?, como inocente al culpable. Pero hemos conocido cómo es Él, sus atributos. Hay quien dice que, explicando estos versos, ¿cierto?, Adonai, Señor, Señor, Dios compasivo, clemente. Ahí la palabra Adonai o el nombre de Dios se repite 2 veces. También la palabra en ese verso Gesed se repite 2 veces. Entonces hay quien explica que Dios perdona al pecador antes que al pecado. Y después del pecado también que Dios ama de aquellos que necesitan de su bondad y extiende su amor. Es decir, es como que primero Dios extiende su Gesed hacia las personas. Perdona en el fondo al que ha incurrido en falta. Y luego es que también expía el pecado de aquellos que necesitan, ¿cierto? O a lo mejor que están amarrados a Él. Hay quien explica de esta manera. Primero Dios se preocupa de nosotros como personas, como lo que somos. Adonai, Adonai. Y 2 veces Gesed. Él tiene bondad primeramente de nosotros como personas. Porque Él conoce que la carga a veces es muy pesada para cada uno de nosotros. Él sabe que a veces el camino de la Torah es difícil. A veces el pecado o la omisión de los mandamientos viene por la dura y pesada carga que tenemos. Entonces primeramente dicen, Él se fija en nosotros, nuestro estado. Porque sería fácil apuntar a alguien, oye, esta persona no hizo este mandamiento, oye, no guardó aquí, oye, no hizo esto, no hizo esto otro. Sería fácil decirlo, sin conocer la carga que llevan esas personas. A lo mejor ha sido mucho. A lo mejor es una carga que es difícil de llevar y está tratando de hacer lo posible. Dicen los sabios que el Eterno primero se fija en el pecador, en la persona, y luego es que expía el pecado con aquellos que y ama, ¿cierto?, con los que extiende su bondad y los puede perdonar incluso hasta la milésima generación. Él es amoroso, ¿cierto? Y se preocupa de nosotros, de nuestra carga. Es como
como un niño, ¿cierto? Si a un niño le pasamos una mochila muy pesada, el niño no va a poder con la cara aunque usted le dé 10.000 mandamientos y aunque haya que seguir 10.000 mandamientos de la Torá para ser perfecto. Si usted le pone a alguien una mochila muy pesada que no puede llevar, el problema no es la carga, ¿cierto? O sea, el problema no es la persona, no es el niño, el problema es la carga que tiene. La escritura nos enseña que Él no pone carga en nosotros que no podamos sobrellevar. Y esta es una lección de Pesaj. Trabajamos en Pesaj, nos esforzamos, pero también tenemos un día de descanso, el Shabbat. Él no pone una carga tan pesada que no se preocupe de quiénes somos nosotros directamente, antes de la carga que quiere poner. Porque antes de poner una carga sobre alguien uno tiene que darse cuenta sobre qué la estoy poniendo, si va a ser capaz o no de llevarla. Los sabios nos enseñan que el Eterno primeramente se fija en nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué hemos dejado atrás? ¿Qué estamos capacitados para tomar en adelante? Eso es lo primero que Él se fija. Así como Dios es clemente, compasivo y perdonador, nosotros también tenemos que ser pacientes, ¿cierto? Perdonadores, compasivos con nuestro prójimo, como nuestro maestro nos enseñó. Así como Dios viste al mundo que estaba desnudo, nosotros también vestimos al desnudo. Así como el Eterno visitó al enfermo, por ejemplo Abraham cuando estaba, luego de haberse circuncidado, nosotros también visitamos a los enfermos. Así como el Eterno dice en la Escritura que consuela a los que lloran, nosotros también debemos consolar a los que lloran. Así como Él enterró a sus muertos, también nosotros debemos enterrar a los muertos. Entonces, incluso si estamos cansados, tenemos hambre, incluso si estamos postergados nosotros por este tiempo que hay que dedicar a Pesaj, etc., debemos ser como Dios que viste a los desnudos, visita a los enfermos, consuela a los que lloran y entierran, ¿cierto?, a sus muertos y dejan atrás lo que hay que dejar atrás. Y están dispuestos a tomar en adelante lo que hay que tomar. Por eso es que Pesaj significa, y decimos, ¿cierto?, la ceremonia, si alguien tiene hambre, si alguien tiene sed, si alguien tiene hambre, que venga y participe de la comida de Pesaj. Todos vengan y coman. El cansado, el cojo, el que está incapacitado, todos vengan y coman. Descansen. Dice la Escritura, todos vengan y coman, yo les daré descanso. El que realmente está, ¿cierto?, afligido, angustiado, venga a la mesa y coma. Coma, venga, descanse, disfrute. Cuando hacemos las cosas, ¿cierto?, y recibimos realmente que el Eterno está haciendo esto con amor, pensando primeramente en nosotros. El Eterno no está pensando primero en que tenemos que cumplir todos sus mandamientos. El Eterno está pensando primero en nosotros. Que seamos capaces de hacer su voluntad, pero no nos quiere obligar a nada. Ni nos quiere poner una mochila tan pesada que no seamos capaces de sobrellevar. El Eterno primeramente piensa en nosotros y en nuestras cargas. Él quiere que descansemos realmente. Seguirle a Él es un camino angosto, puerta estrecha, camino angosto, pero tenemos que caminar reposados. Nuestra carga es ligera cuando realmente entendemos que Él se preocupa primeramente de nosotros. Y no nos afligimos, ¿cierto?, tanto de qué hay que hacer aquí o que allá. Porque realmente, sí, hemos cambiado de amo. Servíamos a Egipto, ahora servimos al Creador. Pero servir al Creador es diferente. La carga es ligera. Él no nos obliga a nada. Pero Él nos invita a guardar, ¿cierto?, sus preceptos, a celebrar estos días de fiesta, a experimentar en su presencia. Nos invita a sentarnos en su mesa. Si tenemos hambre, comer, sed, beber y descansar, ¿cierto?, en Él. Esta fiesta nos ayuda a entender esto. Esta fiesta en medio de Pesaj, que Él nos invita a descansar. Entrar en su reposo. No quedarnos siempre, a lo mejor, en toda la carga de lo que hay que hacer. Descansar en Él es importante. Hemos llegado hasta acá, son días agitados,
pero Él quiere que descansemos en Él. En este su campamento, su Shabbat, en este campamento, ¿cierto? Que es sentarse en su mesa, estar tranquilos, sentirnos como gente libre y saber que Él no pone cargas pesadas que no podamos llevar. Él se preocupa primeramente de nosotros. Primeramente de nosotros. Así que si alguien tiene, ¿cierto?, el deseo, quiere saber, quiere una respuesta, tiene un motivo de oración, que sepa, ¿cierto?, que el eterno Dios es el primero preocupado. Es el que está pensando en nuestras necesidades. El que quiere que realmente descansemos en este tiempo es Él. Que botemos las cargas, dejemos las cosas atrás. Y que si hemos de tomar su servicio hay que dejar cosas atrás. A veces queremos cargar con mucho y no podemos con todo. Él se preocupa primero de ello. Moshe no pudo entender cómo llegar hasta acá, dejando todo atrás. Hizo que incluso retrocedieran o cayeran tan bajo los israelitas, ¿cierto? No podía entender. ¿Pero qué le dijo el Eterno? A lo mejor es incomprensible que hayan hecho eso, pero tienes que comprender algo. Yo soy perdonador y misericordioso de aquellos que se arrepienten y cambian. Que yo me preocupo por ustedes. Realmente lo primero que Él dijo, soy Adonai, Adonai, el Rahum, Dios misericordioso. Primeramente me preocupo de aquellos que me necesitan. Y no estoy juzgando, ¿cierto?, siempre todas las cosas, sino que está preocupado de nuestra necesidad. Eso es Pesaj para nosotros, eso es su descanso y entrar, ¿cierto?, en su reposo. Espero que haya servido de esta reflexión, esta breve reflexión para cada una de nuestras vidas y que el Eterno realmente nos haga descansar en este tiempo. Shabbat Shalom, Umuadim Lesimcha, felices fiestas.